Bueno, mis angelitos del grado séptimo, ¿cómo les va? Tengan ustedes un muy buen día. El día de hoy entonces vamos a continuar con nuestras temáticas de geometría, ¿cierto? Para este caso vamos a trabajar volúmenes y áreas, ¿listo? Pero nos vamos a dirigir más hacia lo que son los problemas, ¿listo? Sobre volumen y problemas sobre áreas para, ¿listo? Resolver. ¿Listo? Dice acá entonces, bueno, nada, comencemos. Dice acá, en un almacén de dimensión, bueno, sí, de una vez directo al grano. ¿Listo? Ah, no se les olvide, ya hoy envío el primer, bueno, hoy no, es decir, ayer envío el primer comunicado eh, para el campeonato de ajedrez. ¿Listo? Bien, entonces dice acá, comencemos. En un almacén de dimensiones de 5 metros de largo, 3 metros de ancho y 2 metros de alto, queremos almacenar cajas de dimensiones de 10 decímetros de largo, 6 decímetros de ancho y 4 decímetros de alto. ¿Cuántas cajas podremos almacenar? Entonces, listo, pilas. Va de nuevo. Dice acá, en un almacén de dimensiones de 5 metros de largo, 3 metros de ancho y 2 metros de alto. Entonces, lo primero que yo siempre recomiendo es hacer un gráfico sobre la situación bajo la cual vamos a trabajar. Listo, es simplemente para ubicarnos un poquito dimensionalmente un poquito mejor. Listo, dice que son 5 metros de largo, ¿cierto? 3 metros de ancho y 2 metros de alto. ¿Listo? Por un lado. Entonces, este es las medidas de nuestro almacén. ¿Qué seguiría entonces ahora? Dice almacenar cajas de dimensiones de 10 decímetros de largo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, vamos a trabajar nuestras cajitas, ¿listo? Vamos a trabajar eso, nuestras cajitas. Bueno, dice acá, entonces tienen 10 decímetros de largo, 6 decímetros de ancho y 4 decímetros de alto. ¿Ok? Bien. ¿Listo? Listo, 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 listo. ¿Cuántas cajas podemos almacenar? Ok. Bien. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para este caso es, en primera instancia, trabajar bajo las mismas magnitudes, ¿listo? Bajo las mismas unidades. Entonces, si nosotros nos fijamos, el primer problema que tenemos acá es que el almacén está en metros y, por ejemplo, acá las cajitas, ¿cierto? Que queremos almacenar, miren cómo está. Se encuentran en decímetros. Entonces, la primera decisión importante que hay que tomar acá es prácticamente eh, trabajar bajo una sola medida. ¿Listo? Por facilidad, ¿qué me queda? Me queda más fácil pasar estos metros a decímetros que estos decímetros a metros. ¿Por qué razón? Porque si yo paso estos decímetros a metros, lo que me va a ocurrir es que voy a comenzar a trabajar números decimales y la intención no es esa. ¿Listo? Por ejemplo, 4 decímetros es igual a 0.4 metros. Bueno, ahí tenemos el primer problema. ¿Se acuerdan que hace algunas clases vimos una cosa que se llamaba factor de conversión? Es exactamente lo mismo. Pasa eso, esa es la situación así supremamente importante. ¿Listo? Ahí es donde tenemos el problema. Entonces, insisto, lo que hay que hacer para este caso, en este caso, es trabajar desde decímetros. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar estos metros a decímetros. Nota, para el caso de las longitudes, cuando yo voy a pasar de una unidad mayor a una unidad menor, o sea, como ustedes lo saben, el metro es así de largo y el decímetro es así de pequeñito, entonces lo que hago realmente es multiplicar por 10. ¿Listo? Cuando voy a pasar de la unidad más grande a la unidad más pequeña. Pero si va a ser al revés, de la unidad más pequeña a la unidad más grande, lo que tengo que hacer es dividir. ¿Listo? Es un truco clásico. ¿Listo? Entonces, 3 metros. Yo lo multiplico por 10, entonces se me transforma automáticamente en decímetros. De forma análoga va a pasar con los 5 metros que mide de largo y los 2 metros que mide de alto. ¿Listo? Y eso es todo. ¿Listo? Es, digámoslo así, un truco sencillito para poder trabajar. Cuando voy a pasar de metros a decímetros, multiplico por 10 y se acabó. Y miren, ya todo me queda en decímetros. ¿Listo? Ahora, ¿qué me toca hacer? Miren, lo que literal me toca hacer es averiguar. Supongamos que de este punto a este punto es mi almacén, ¿cierto?
Supongamos, bueno, acá abajo un poquito, ok, perfecto, mucho mejor. Listo. Y supongamos ahora que estas son mis cajas. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Miren, me tocaría coger y poner caja tras caja tras caja y mirar cuántas me cabrían en el almacén, ¿cierto? Eso haciéndolo de forma empírica, o sea, haciéndolo como al tanteo, ¿listo? Pero entonces, ¿qué me resulta mucho más económico? Bueno, pues damitas y caballeros, me resulta mucho más económico realizar unas divisiones parciales. Es decir, miren, si yo cojo, por ejemplo, número de cajas, entonces yo qué hago, miren, si se dan cuenta, miren, ancho y ancho. Entonces, si yo tomo ese ancho y lo divido entre el ancho de las cajitas, adivinen cuánto me da, adivinen qué es el valor que me va a dar. Exactamente, me va a dar entonces el número de cajas que yo puedo almacenar acá. Entonces ya sé, por ejemplo, al haber realizado esa división, ya sé que una al lado de la otra, ¿me caben cuántas cajas? Me caben 5 cajas. De forma análoga, entonces ahora, ¿qué operación es la que voy a hacer? Número de cajas. Entonces, voy a hacerlo con la longitud. Entonces serían los 50 decímetros que tiene de largo. Lo voy a dividir entre los 10 decímetros de largo que tiene cada una de mis cajas. Decímetros con decímetros se eliminan. 50 dividido 10 me da 5 nuevamente. Entonces ahora ya yo que pude concluir que para mi caso, miren, me caben colocándolas uno al lado de la otra me caben 5 cajas, pero colocándolas una encima de la otra también me caben 5 cajitas hacia arriba. ¿Listo? Y ya, asunto arreglado. Bueno, asunto arreglado es un decir. ¿Qué me hace falta entonces? Ah, perdón, no, les dije mal. Les dije mal porque lo que vamos a hacer acá, la medida que yo tomé, perdón, 1, 2, 3, 4 y 5, era a la longitud, era a lo largo. Entonces ya sé que me caben 5 cajas a lo ancho y 5 cajas a lo profundo. Ahora que nos toca revisar la altura, ¿cuántas cajas colocándolas una encima de la otra me logran caber en ese almacén? Entonces, el número de cajas, hago exactamente el mismo procedimiento con los decímetros de alto del almacén. ¿Listo? Serían 20 decímetros sobre 4 decímetros. ¿Eso cuánto me da? Nuevamente, me da 5. Y ahora sí, entonces miren, una, 2, 3, 4 y 5 cajitas ahí bien puestecitas, lo más de bonitas, una encima de la otra. ¿Listo? Bien, entonces, ya que concluí, que colocando una al lado de la otra me caben 5 cajas, que colocando una detrás de la otra me caben 5 cajas a lo profundo y que colocando una encima de la otra me caben también 5 cajas a lo alto. Ahora, para determinar el número de cajas dentro del almacén, ¿cierto? Número de cajas en almacén. Lo que tengo que hacer es tal cual, multiplicar las cajas que me caben de ancho, que son 5, por las cajas que me caben de profundo, que son también 5, por las cajas que me caben de alto, que también serían 5. Eso realmente ya realizando un ejercicio, realizando la multiplicación, me dan 125 cajas. Entonces, damas y caballeros, ese es el número de cajas que me cabrían dentro del almacén. ¿Listo? Esa, ojo, hago la aclaración, esa es una opción. ¿Cuál es la otra opción? ¿Listo? Trabajar desde los volúmenes. ¿Listo? Aquí yo qué hice, aquí yo trabajé desde el número de cajas. Ahora hagámoslo de otra forma diferente. ¿Listo? Ay, porfa, tú me la apuntas. Trabajemos con los volúmenes. Pues ya que estamos trabajando volúmenes, trabajemos con volumen. Entonces, ay, yo borré la cajita. Bueno, venga, a ver, la dibujamos aquí a toda carga. Acá, 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 acá y acá. Listo, ahí está la cajita. ¿Cuánto era de ancho? Eran 10 decímetros. Aquí serían 6 decímetros. Y a lo alto serían 4 decímetros. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? También es otra opción. Y tal vez no hay que hacer tantas divisiones parciales. Entonces, primero, ¿qué es lo que voy a hacer, damitas y caballeros? Voy a calcular el volumen de mi almacén. Entonces, volumen almacén es igual a, como todo prisma, ¿cierto? Entonces es el largo
por el ancho, por el ancho, por el alto. ¿Listo? Entonces simplemente lo que hago es hallar el volumen del almacén. Entonces largo, que serían 50 decímetros, ¿cierto? Por el ancho, que serían 30 decímetros, por el alto, que serían 20 decímetros. ¿Listo? Bien, ¿eso cuánto me da? 5 por 3 es 15 y 15 por 2 es 30. Entonces sería 30, 1, 2 y lo he añadido los 3 ceros. Listo, miren acá. 30.000 ¿qué? Decímetros cúbicos. Bien, aquí tengo la primera cantidad. Ya tengo entonces el volumen de lo que ocuparía mi almacén. ¿Qué seguiría ahora? Hallar el volumen de cada una de las cajitas. Entonces, volumen de las cajas, de hecho, es exactamente la misma fórmula. El largo por el ancho por el alto. H de height de altura en inglés. ¿Listo? Porque después, uy, el profesor tiene una ortografía. Y pues sí, es cierto, pero no es por eso. ¿Listo? Entonces, largo serían 10 decímetros. Por el ancho, que serían 6 decímetros. Por el alto, que serían 4 decímetros. ¿Listo? 10 por 6 es 60. Ah, bueno. Hagámosla de una vez. A ver, 1 por 6, 6. Y 6 por 4 es 24. Y añado el 0 del 10. Miren, aquí está, 240 decímetros cúbicos. ¿Listo? Esa es entonces, damitas y caballeros, las dos magnitudes que necesito por ahora. ¿Listo? Esta que yo tengo acá. Muy bien. Entonces, porfa, tomen apuntes. ¿Listo? Tomen apuntes, tomen apuntes, tomen apuntes. Ok. Ahora, para hallar el número de cajas, ¿yo qué hago? Simplemente también divido, para ese caso es inevitable, una división. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es simplemente tomar esos 30.000 decímetros cúbicos, ¿cierto? Y los voy a dividir entre el volumen de cada una de las cajas. ¿Listo? 240 decímetros cúbicos. ¿Listo? Eso nos va a dar como resultado el número de cajas que cabrían dentro de mi almacén. ¿Listo? Bien, entonces, bueno, no tengo una calculadora por aquí a la mano. No sé qué se hizo. Desapareció mágica y místicamente. Bueno, no, es que por ahí. Aquí apareció. Mi querida hija a veces coge la calculadora y la extravía. Entonces, decimos nosotros, por practicidad, por cuestiones de tiempo, entonces vamos a tomar 30, 1, 2, 3, 30.000, perdón, y lo vamos a dividir entre 240. Y eso me da una igual a, miren, la misma cantidad de ahorita. ¿Listo? 125 cajas. Ah, profe, ¿por qué cajas? Mire, decímetros cúbicos se elimina con decímetros cúbicos. Simplemente me da el número de cajas y asunto arreglado. Ahora, como les decía, bueno, para este caso encontramos dos fórmulas diferentes. ¿Cierto? Dos formas diferentes para resolver el mismo problema. El primero, utilicé desde el número de cajas que cabían a lo largo, a lo profundo y a lo alto. ¿Cierto? Y la otra forma fue utilizando los volúmenes. Bueno, obviamente pues para este caso es más que evidente que nos tocó un ejercicio mucho más cortico, ¿no? ¿Listo? Dice acá, este ejercicio está muy bonito. ¿Por qué razón? Porque nos va a tocar despejar. ¿Listo? Entonces, listo, ¿puedo borrar? Ok, bien, vamos con el siguiente. Dice acá, escuchemos atentamente. Dice, calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 12 decímetros cuadrados y 48 litros de capacidad. ¿Listo? Dice, va de nuevo, a ver, vamos a leerlo de nuevo. Entonces, calcula la altura de un prisma. Entonces, aquí comencemos ya a aislar variables importantes. Entonces, primero, me están pidiendo calcular la altura de un prisma. Entonces, ese es el que tengo que encontrar. Dice, área de la base es igual a 12 decímetros cuadrados. Entonces, área de la base es igual a 12 decímetros cuadrados. ¿Listo? Y un volumen de 48 litros.
48 litros. Bien, de capacidad. Ahora, aquí hay una cosa importante y tal vez es una igualdad que nosotros no hemos trabajado anteriormente, pero que pues vamos a trabajar ahorita. Y dice lo siguiente, pilas, un litro es exactamente lo mismo que un decímetro cúbico. ¿Listo? Ojo ahí. ¿Por qué razón? Miren, misma situación, mismo problema que tuvimos en el ejercicio anterior. Miren, aquí estamos trabajando con decímetros cuadrados y aquí estamos trabajando con litros. No, esta es una medida de área. Esta es una medida de capacidad. Yo necesito trabajar en términos de volumen. Pero esta igualdad nos permite entonces transformar esos litros a esa medida de capacidad a medida volumétrica. ¿Listo? Entonces, un decímetro cúbico. Bueno, entonces para ese caso, porfa tomen apuntes de esa igualdad, es muy importante. Entonces aquí simplemente podemos decir que el volumen es igual a 48 decímetros cúbicos. Listo. Bueno, por si las dudas, entonces dijeron ustedes, vamos a hacer nuestro prisma, ¿les parece? Sería acá, nuestra figurilla. Eso, listo. Aquí lo tengo. Dice acá, el área de la base, ¿cierto? Es de 12 decímetros cuadrados. Listo, entonces 12 decímetros cuadrados. ¿Listo? La altura es la que me están preguntando, la que no tengo idea. Y tenemos un volumen, bueno, el volumen que hacemos acá, que sería igual a 48 decímetros cúbicos. ¿Listo? Bien. Entonces, ya tengo realmente lo que necesito. ¿Por qué razón? Porque yo puedo relacionar la altura de la base con el volumen. ¿Listo? La altura de la base con el volumen y con el área de la base con el volumen y con la altura. ¿Cómo? Pues mis angelitos, si ustedes mal no lo recuerdan, en el video anterior yo explicaba que el volumen de un prisma es igual al área de la base, ¿cierto? Multiplicado por el valor de la altura. Nosotros les había comentado eso les había comentado esa partecita, ¿cierto? Les había hecho ese comentario así súper importante. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Pues simplemente nos toca resolver acá. No, si me están preguntando por la altura, entonces esta área de la base tengo más bien que despejar esa altura. Entonces, miren, esta área de la base, ¿cierto? Que está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. ¿Cómo me quedaría? Entonces me quedaría que el volumen del prisma sobre el área de la base vendría siendo igual a la medida de mi altura. De ahí en adelante, ¿qué es lo que me toca hacer? Bueno, simplemente voy a sustituir valores, ¿no? Entonces, volumen sería entonces volumen del prisma, que serían 48 decímetros cúbicos sobre el área de la base, perdón, que sería 12 decímetros cuadrados, igual a la altura. Miren, inclusive, este 2 se va con este 3 y ya me quedan solamente los metros, por aquello de las propiedades de las potencias. ¿Listo? Ahora, 48 dividido 12, eso me da 4. Y listo. 4 que, perdón, decímetros, perdón. Listo. 48 dividido 12, sí, me da 4. Y listo, damitas y caballeros, ya encontré lo que me estaban pidiendo. Los 4 decímetros, ¿listo? Los 4 decímetros, que es el valor de la altura. Y lo que les digo, está muy, pues no muy precisa, pero dimensionalmente está muy bien. ¿Por qué razón? Porque miren acá, los decímetros son medidas lineales y lo que son alturas, anchos, largos y todo eso se miden siempre en metros, centímetros, decímetros, o sea, el exponente va a la primera potencia. ¿Listo? Va a la 1. Y listo, amitas y caballeros, eso sería todo en cuanto a ese ejercicio. No me están realmente preguntando nada más. ¿Listo? Ahora, dice acá lo siguiente. ¡Ay, carajo! Bueno, voy a borrar acá. Voy a borrar acá. ¿Listo, pilas? Bueno, aquí hay dos para resolver. Voy a resolver el primero. Dice aquí, calcula la cantidad de hojalata que se necesita para hacer 10 botes de forma cilíndrica. ¿Listo? De 10 centímetros de diámetro y 20 centímetros de altura. Entonces, va de nuevo, dice, leamos de nuevo, dice.
calcula la cantidad de hojalata, es decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fabricar unos cilindros, ¿cierto? Me toca calcular la cantidad de material que se me va a ir en cuanto a centímetros cuadrados se refiere. Entonces, pilas, aquí me están preguntando por volumen, leamos. Dice, calcula la cantidad de hojalata que se necesitará para hacer 20 botes de forma cilíndrica de 10 centímetros de diámetro y 20 centímetros de altura. Ok, entonces, dice acá. Primero lo que tengo que definir es qué es un cilindro. ¿Listo? Y esto es un cilindro, ¿cierto? Entonces es un prisma, por decirlo de alguna forma, el cual tiene una tapa circunferencial y tiene también una base circunferencial. ¿Listo? Dice acá, entonces primero, me están dando un diámetro de 10 centímetros. Entonces, diámetro es igual a 10 centímetros. Como la formulita que yo estoy trabajando está en términos del radio, pues simplemente tomo ese radio, lo divido a la mitad y ya encontré, perdón, tomo ese diámetro, lo divido en la mitad y ya encontré el valor del radio. Y asunto arreglado. ¿Listo? Y tenemos una altura h que sería igual a 20 centímetros. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular lo más rápido o lo más simple que nos resulta para este caso, es calcular la tapa superior y la tapa inferior, el área, la cantidad de material que se nos va a ir para eso. ¿Listo? ¿Cómo nos quedaría? Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Pues simplemente sería área de la circunferencia igual a pi por r al cuadrado. Pero, ojo, esta formulita nos sirve solo para hallar el área de una de las superficies, pero si ustedes se fijan en cuanto a un cilindro, bueno, por aquí no tengo un cilindro, miren, la tapa, ¿cierto? Es igual que el fondo, tienen exactamente la misma área la una con respecto a la otra. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente vamos a tomar esta formulita y la vamos a multiplicar por 2. Multiplicándolo por 2, entonces hallamos el área de la tapa y el área del fondo. ¿Listo? Bien, listo. Entonces, ¿eso cómo me quedaría? Eso me quedaría como, bueno, pi que es 3.14 por el radio al cuadrado que serían 5. ¿Listo? Al cuadrado. Y todo esto lo voy a multiplicar por 2. ¿Listo? Bueno, aquí ya realmente son formulaciones matemáticas, son operaciones matemáticas. 14 por 5 por 5 es 25 centímetros cuadrados por 2, sí, cierto. Y ahora aquí entonces dice 25 por 3.14, eso me da igual a 78.5. ¿Listo? Todo multiplicado por... Ah, pilas con las unidades. Yo siempre les peleo por las unidades y ahora las estoy omitiendo. ¿Listo? Y ese valor lo vamos a multiplicar por 2. Listo. Eso me daría 157 centímetros cuadrados. ¿Listo? Entonces, estos 157 centímetros cuadrados, ¿qué es? Es el área de la tapa y de el fondo. ¿Listo? Entonces los escribo por acá. Voy a escribir por acá. 157 centímetros cuadrados. Entonces, área, tapa y fondo. ¿Listo? Área, tapa, fondo. Área, bueno, de la tapa más la del fondo. ¿Bien? Ok. Ahora, ¿qué nos hace falta? Nosotros en términos en las baterías, ojo, voy a borrar acá. Les llamamos a esa parte del cilindro porque de hecho los tambores de la batería son cilíndricos. Le llamamos fondo. ¿Listo? Le decimos, fondo no, perdón, le decimos cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular el área del cuerpo. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, vamos a colocar aquí. Área del cuerpo es igual a... Si nosotros decíamos, a ver, un ejemplo así a toda velocidad. Bueno, acá, este me puede salir. Listo, miren. Entonces, ¿cierto? Miren, dice acá. Miren. Yo que tengo acá. Miren. Así es, así trabaja un cilindro, ¿cierto? Bien, ahora, si yo desarmo ese cilindro, miren lo que pasa. Se me extiende como un rectángulo. ¿Listo? La altura de ese rectángulo, nosotros ya la tenemos, que es la que nos están dando acá. Nos toca encontrar, ¿qué? La longitud del ancho.
Pero resulta, pasa y sucede que esta longitud, el ancho, ¿cierto? De mi rectángulo está sujeta a el área, a la circunferencia, a la longitud circunferencial de las bases, ¿cierto? Miren, está aquí, ¿cierto? Mírenla, está aquí, ¿cierto? Esa longitud está sujeta a esta circunferencia que yo tengo acá. ¿Listo? Para eso, entonces, por así decirlo, vamos a hallar el área de un rectángulo, ¿cierto? Pero vamos a decir que es el cuerpo. Entonces, pilas acá, área del cuerpo. Eso sería igual a la medida de la base, ¿cierto? En términos de un rectángulo, base y altura, ¿cierto? La base por la altura. Pero nos toca encontrar la longitud de esta base sujeta a este diámetro. ¿Cómo lo hago? Pues muy simple, mis angelitos. Lo que voy a hacer para encontrar la longitud de esa base, ¿cierto? Va a ser multiplicar el diámetro por el valor de pi. ¿Listo? Y por la altura, ¿cierto? Entonces, miren, esta altura sigue siendo esta misma. Aquí, ¿qué pasa? Lo que les digo. Miren, para encontrar el valor de esta base, lo que voy a hacer es multiplicar mi valor del diámetro por pi. Y ahí ya voy a encontrar la longitud de la base. Entonces, ¿cómo me quedaría acá? Bueno, lo voy a colocar aquí entre paréntesis para que veamos exactamente cómo es que se produce, cómo es que se genera. ¿Listo? Entonces, diámetro serían 10 centímetros por el valor de pi, ¿cierto? Que para este caso sigue siendo 3.14. ¿Listo? Y lo voy a multiplicar por la altura. Bueno, para este caso mi altura es de 20 centímetros. Listo. Igual a. Esto me va a dar 31.4 centímetros. Entonces miren acá, por 20 centímetros. ¿Listo? Entonces miren acá lo que va a pasar, lo que está pasando. Estos dos valores, ¿cierto? Entonces no, específicamente es de acá. Esta es la longitud específica ¿de quién? Del cuerpo de mi cilindro. ¿Listo? Esa que está ahí. Y la saco así siempre, no se les olvide. Para hallar la longitud de una circunferencia a partir del diámetro, es tomar el diámetro y multiplicarlo por pi. Profe, me están dando el radio. Ah, no, pues compañero, coja ese radio, multiplíquelo por 2 y multiplíquelo por pi. Y listo, asunto arreglado. Y ahora sí, 31.4 por 2, eso es igual a 62.8. 62.8 centímetros cuadrados. ¿Listo? Bien, ok. ¿Esto qué es de acá? Esto es el área del cuerpo. ¿Listo? Área del cuerpo, ¿cierto? Entonces la voy a colocar por acá. 62.8 centímetros cuadrados. Entonces esto es el área del cuerpo ¿de quién? De mi cilindro. ¿Listo? Porfa, tomen apuntes, háganme el favor. Ok, voy a borrar. Este es el volumen del área del cuerpo. Ok. Entonces ahora dice lo siguiente. Lo que necesito calcular, bueno, es material total, ¿cierto? Material total. ¿Qué voy a hacer? Miren, voy a tomar esos 157 centímetros cuadrados y se los voy a añadir a los 62.8 centímetros cuadrados del cuerpo. ¿Listo? El área de las tapas más el área del cuerpo para calcular el material que se me va por un solo cilindro. Ojo. ¿Listo? Eso va a ser igual a, simplemente eso me va a dar 8, bueno, centímetros cuadrados. Punto 7 y 2 es 9. 5 y 6 es 11, va 1, y 1 más 1 es 2, listo, 219.8 centímetros cuadrados. Esta área que yo tengo, ¿cierto? Que yo saqué acá, es el área que se utiliza, o el material, es la cantidad de material que se va a utilizar para un solo cilindro. Ahora, devolvámonos al ejercicio. Dice, calcular la cantidad de hojalata que se necesitará para hacer 10 botes, ¿cierto? De forma cilíndrica, o sea, es decir, acá, damitas y caballeros, lo que yo tengo es que multiplicar esta cantidad por 10. ¿Por qué razón, profe? Mire, porque es que yo acá, ¿cierto? Calculé, acá estoy calculando el área de un solo
cilindro, ¿cierto? De un solo bote. Pero aquí necesito 10 botes en realidad, eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. ¿Listo? Entonces simplemente lo que hago es multiplicarlo por 10. Eso me va a dar 2198 centímetros cuadrados al momento de realizar esta multiplicación. Si quieren lo pueden verificar por calculadora, pero lo que les digo, tranquilos. Entonces, esta que yo tendría acá sería el área total. ¿De quién? De los 10 botes, de los 10 cilindros que necesito fabricar. ¿Listo? Y listo, eso sería todo. ¿Listo, listo, listo, listo? Bueno, entonces listo, mis angelitos, ahí estaría. Ta, ta, ta. Bien, porfa, tomen apuntes, tomen apuntes, tomen apuntes, tomen apuntes y voy a borrar. Aquí hay un ejercicio que está bastante interesante, lo vamos a resolver. Listo, tenemos el tiempito limitado. Dice acá, un cilindro tiene por altura la misma longitud que la circunferencia de la base. Y la altura mide 125.66 centímetros. Dice, un cilindro tiene por altura la misma longitud que la circunferencia de la base. Listo, entonces tengo acá. Lo primero que tengo que hacer, ¿cierto? Es calcular. Mire, entonces dice acá, pilas con lo que me están diciendo. Tiene la altura. Listo, esta altura que yo tengo acá es la misma longitud que esta circunferencia que yo tengo acá, ¿cierto? ¿Y cuánto mide esa altura? Bueno, dice acá que esa altura es de 125.66. 125.66 centímetros. ¿Listo? Ok. Perdón. 125. 25.66 centímetros. Listo. Ok, calcular área total y calcular el volumen. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer para este caso? Bueno, lo que tengo que hacer es encontrar esta longitud. ¿Listo? Que es el diámetro. A partir de esta medida que yo tengo acá. Bueno, la altura ya la tengo, que es esta de acá. ¿Cierto? ¿Y yo cómo hallo entonces ese diámetro? Miren lo siguiente. Entonces, miren, longitud circunferencial es igual a el diámetro multiplicado por el valor de pi. ¿Listo? O sea, si yo quiero calcular esta longitud que tengo acá, la longitud de la circunferencia, ¿cierto? Del círculo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicar esta formulita. Esta longitud yo la tengo. ¿Cuál es? Es esta. El mismo ejercicio me lo decía. Mire, dice, tiene por altura la misma longitud que la circunferencia. Entonces, esta medida no es solamente la altura, sino que es la longitud de la circunferencia. ¿Listo? Entonces, este valor ya lo tendría. Ya tendría este valor y ya tendría también el valor de pi. Damitas y caballeros, ¿a quién me toca encontrar? Al diámetro. Entonces, despejo simplemente. Este pi pasa a dividir, entonces me quedaría la longitud de la circunferencia sobre pi. Eso sería igual al diámetro. Listo, sustituyo valores, entonces sería 125.66 sobre 3.14. Y eso sería igual al diámetro. Eso me da entonces, dice acá, 125.66 dividido 3.14, eso me da 40, exactamente. El diámetro entonces viene siendo igual a 40 centímetros. ¿Listo? Bien, ya damitas y caballeros, apareció un diámetro de 40 centímetros y apareció un radio automáticamente. Si el diámetro es 40, entonces lo divido a la mitad y me da el valor del radio. Entonces ya tengo el diámetro y ya tengo el radio, que es lo que realmente necesito. ¿Listo? Porfa, tomamos apuntes, me hacen el favor. Ok, listo. Bien. Entonces, ¿qué tengo que encontrar? El área total. ¿Listo? Pues ya tengo lo que necesito. Entonces, área total. Ojo porque aquí lo voy a hacer con todo, con papas y gaseosas. Entonces, área total es igual a ¿quién? 2 veces el área de las bases, o sea, la base inferior, esta que yo tengo acá, y la tapa, ¿cierto? Por eso es que digo que es 2. El área de la base más el área del cuerpo, el que yo tengo acá. Igual a 2. El área de la base, bueno, eso viene siendo entonces pi por r al cuadrado, más el área del cuerpo, que es ¿qué?
la longitud de la circunferencia, multiplicado por el valor de la altura. La longitud de la circunferencia, no se les olvide que ya la tengo acá. ¿Listo? Igual a, sustituyo valores, 2 por 3.14 por el radio, que habíamos dicho que era 20 al cuadrado, ¿cierto? Bueno, 20 centímetros al cuadrado, más la longitud de la circunferencia, que es de 125.66 centímetros. Uy, bueno, porfa, voy a borrar acá el grafiquito para que me quepa todo lo que necesito calcular. Por el valor de la altura, que es exactamente el mismo valor, 125.66 centímetros. ¿Listo? Bien, ¿ahora qué hago? Bueno, simplemente aquí ya comienzo a operar. 20 centímetros al cuadrado es 400. Entonces me quedaría 2 por 3.14 por 400 centímetros cuadrados más. Estos los puedo hacer de una vez si quiero. Eso sería 125.66. Eso me da 15.790 centímetros cuadrados, ¿cierto? No da exacto, bueno, da 0.4. Entonces le voy a poner el 0.4 centímetros cuadrados, ¿cierto? Ya. ¿Y ahora qué puedo hacer? Bueno, aquí era... Bueno, pues aquí ya puedo... De hecho, aquí ya puedo realizar una multiplicación sucesiva. ¿Listo? Sería 2 por 3.14 por 400. Ah, sí, ahí está bien. 2 por 3.14 por 400. Eso me da... La multiplicación de esto que yo tengo acá me da 2.512 centímetros cuadrados más los 15.000 que ya había sacado anteriormente. Los 15.790 por 0.4 centímetros cuadrados. Y entonces ya simplemente pues es sumar cantidades. Más 15.790. 15.790.4. Eso me da igual a 18.302.4. ¿Listo? Centímetros cuadrados. ¿Esto qué es que yo saqué acá? El área total de lo que se me iría para fabricar mi cilindro. ¿Listo? Eso sería el área total. Ahora, ¿qué más me están pidiendo? El volumen. Ah, listo. Entonces, porfa, tomen apuntes. Tomen apuntes. ¿Tomen apuntes? Ok, el volumen no es más difícil. De hecho, el volumen es un procedimiento un poquito menos extenso. ¿Listo? Aquí, bueno, nota, aquí lo que yo hice realmente en el procedimiento anterior fue condensar todas las áreas, no las hice de forma parcial, sino que todas las aglomeré en una sola fórmula. Pero es lo mismo, es como si primero sacáramos el área de las tapas, la dejáramos a un ladito y después el área del cuerpo y ahí sí calculáramos todo. ¿Listo? Y ahora hice el volumen. Bueno, volumen de un cilindro es igual a el área de la base por la altura. Pero, ¿cómo escribimos el área de la base? Pues aquí sería simplemente pi por r al cuadrado por la altura. ¿Listo? Esta es la formulita que nos interesa realmente. ¿Listo? Acá, volumen del cilindro. Ahora, pi, bueno, sustituimos valores 3.14, ¿cierto? Por el radio al cuadrado. El radio habíamos dicho que era de 20 centímetros al cuadrado. Por la altura, que serían 125.66. Ok, listo. 20, resuelvo primero esa potencia, no se les olvide. Primero se resuelven potencias y después centímetros cuadrados. Bueno, aquí dice que son centímetros también. Primero se resuelven potencias, después multiplicaciones, después divisiones y después sumas y restas. ¿Listo? Centímetros. Ok, listo. Ya aquí puede ser una multiplicación sucesiva, si quiere. O sea, sería 3.14 por 400 por 125.66. ¿Listo? Miren acá cuánto me da eso. Eso me da 157.828.28. Bueno, por aproximación realmente sería 29. ¿Listo? 29 centímetros cúbicos. Y ese sería el volumen de mi cilindro. ¿Listo? Bien. Mis angelitos, nos vemos la próxima clase. ¿Listo? Juiciosos, yo veré cualquier cosita.
me escriben cualquier cosita, me llaman, le piden por favor mi nuevo número de teléfono a Mafecita y a María Fernanda. Y pues cualquier cosita nos estamos charlando, ¿listo? Yo veré. Juiciositos, pórtense bien y nos vemos la próxima semana. Ya envío el comunicado del el campeonato de ajedrez, ¿listo? Bueno, chaito pues, juiciosos.